El presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmó un decreto que convoca oficialmente a una consulta popular para el próximo 7 de agosto del año en curso. Esta medida busca someter a votación ciudadana una serie de reformas laborales que fueron previamente rechazadas por el Senado, en medio de un proceso legislativo que el mandatario calificó como irregular. Durante los últimos 100 años, Colombia estuvo gobernada por la extrema derecha, consolidando un poder centrado en élites tradicionales y marginando al ciudadano común. Esta continuidad fortaleció una lógica oligárquica que priorizó intereses particulares sobre el bienestar colectivo. La elección de Gustavo Petro marcó un giro histórico, ya que por primera vez un gobierno progresista asumió el poder con una agenda enfocada en la justicia social. Sus reformas buscan corregir desigualdades estructurales y devolver protagonismo a las mayorías populares, proponiendo una redistribución del poder y mayores oportunidades para los sectores históricamente excluidos. Este cambio representa una nueva visión en la política colombiana. Petro afirmó que el decreto solo se derogará si el Congreso responde afirmativamente a los puntos planteados en la consulta. La decisión ha generado una fuerte controversia política, mientras que el gobierno defiende la consulta como un ejercicio legítimo de soberanía popular para restaurar derechos laborales. Sectores de la oposición la consideran una extralimitación de funciones y una amenaza al equilibrio institucional. El decreto ya fue enviado a la Corte Constitucional para su revisión y se enmarca en un contexto de movilizaciones sociales que respaldan las reformas propuestas. Organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles y comunitarias confirmaron la movilización programada para el 11 de junio en las principales ciudades capitales y algunos municipios en respaldo a la consulta popular, las reformas sociales y la defensa de los derechos fundamentales del pueblo colombiano. Un pulso que se genera en relación a la postura de sectores de oposición en el Congreso que en el país quieren desconocer la autoridad del gobierno en temas electorales y han torpedeado las reformas sociales y la consulta popular. Frente a la desconfianza que hoy tenemos de ese Congreso por las posiciones mayoritarias que tiene la oligarquía para pasar de una reforma laboral con derechos a una contrarreforma laboral proempresarial y patronal, pues nosotros confiamos más en el pueblo, en la voluntad del pueblo, en el mandato popular y por tal motivo estaríamos de acuerdo es que se convocara la consulta popular. Ese sector de oposición no debería tenerle miedo al pueblo, por el contrario es un derecho constitucional y legal del pueblo. Una actividad cuyo contexto está marcado por las posturas radicales de representantes políticos pertenecientes a partidos de derecha, quienes recientemente y tras el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay no asistieron a la convocatoria de la Comisión de Garantías de Seguridad Electoral, quien encabeza Gustavo Petro. Aseguraron que desconocen su autoridad en la misma y sostuvieron que la ley los faculta para convocar una comisión aparte, que examine estos temas encabezada por el procurador y el registrador, e incluso hicieron una propuesta para que a través de esta comisión se tome postura en relación al decreto sobre la consulta popular, que ellos ven irregular. Por eso vamos a pedir que en esta comisión, que es la del procurador, la de la Procuraduría, se convoque al presidente del Consejo Electoral y al registrador para que sienten posición sobre el posible decreto, sin cumplir los requisitos, para que no se expida el calendario electoral y por hecho no se convoque a una consulta que en este caso no cumple los requisitos. A este panorama se suma una oleada de violencia en algunos municipios en departamentos del Cauca y Valle del Cauca, donde fueron detonados varios elementos explosivos en ataques contra guarniciones militares y de policía. Según los reportes de las autoridades, se presentaron al menos 17 acciones, varias de ellas en Cali, capital vallecaucana, donde el presidente tiene pensado este 11 de junio hacer presencia en el marco de las movilizaciones a favor de la consulta popular. Situaciones que no están aisladas para algunos parlamentarios. De una parte, un establecimiento sectario y dogmático al neoliberalismo que cierra filas. De otra parte, las fuerzas oscuras y a veces se conjugan. Inclusive esas fuerzas oscuras se han conjugado antes con la fuerza pública, con el ejército, con la policía, con el establecimiento, con medios de comunicación. Toda la historia de este país muy dramática.
Para algunos analistas, esta compleja y actual coyuntura obedece a acciones de desestabilización en contra del gobierno del presidente Petro, que ha buscado salidas a décadas de violencia, desigualdad social y mayor apertura democrática en el país. Hernán Darío Tobar Gaitán, Telesur, Bogotá, Colombia. Teniendo como escenario la Plaza de Bolívar en Bogotá, las centrales obreras y organizaciones sociales del país realizaron un mitin a nivel nacional exigiendo mejoras en las políticas laborales para los trabajadores, que ven vulneradas con una reforma concertada entre legisladores de los partidos de oposición, actualmente tramitada en el Senado. Por lo general, la característica de este Senado, sus bancadas mayoritarias de los partidos tradicionales, ha sido legislar a espaldas del pueblo colombiano. Y hoy tienen la oportunidad de que esos 19 artículos y lo que el gobierno ha planteado como líneas rojas, y más que líneas rojas, como aspectos que no son negociables porque son patrimonio del movimiento sindical colombiano, de los trabajadores y trabajadoras, y que no queremos migajas, no queremos una reforma laboral pegada a retazos. El descontento de los trabajadores ante la posibilidad de que sus derechos no sean reconocidos los ha llevado a movilizarse y a hacer visibles sus exigencias ante lo que consideran una contrarreforma por parte de legisladores proempresariales. Ya se ha aprobado el 79% del articulado. Los puntos para su discusión pendientes representan los más neurálgicos, como el régimen de trabajo nocturno, excepciones para las microempresas, la remuneración de días de descanso obligatorio y el contrato de aprendizaje, aspectos entre otros que llaman los trabajadores a prestar toda la atención. Hay tres absolutamente inadmisibles que los han propuesto los partidos de la oligarquía en la plenaria del Senado, que es el contrato por horas que acaba con la estabilidad laboral. Así diga otro artículo que los contratos a término indefinido serán los generales. Los pisos de protección social, con el cual acaban con el nivel mínimo del salario mínimo, cosa que no estamos de acuerdo. Y la jornada laboral semanal de 4x3, 4 de trabajo, por 3 de descanso, que implican jornadas laborales extenuantes de 11 horas y con lo cual acaban con las horas extras. Para debatir primero la Mientras, al interior del Congreso, los parlamentarios iniciaban la plenaria pasadas la 1 de la tarde y atendían el orden del día en relación a la votación y discusión de los artículos que complementan la contrarreforma laboral. La expectativa crecía y a las afueras, tanto trabajadores como sectores políticos de coalición se sumaban a la alternativa de la consulta popular como vía para concretar los derechos laborales ante la posible aprobación de un articulado que desdibuja la esencia de la reforma que se planteaba inicialmente. A la altura de hoy, faltando pocas horas, las cartas están más o menos echadas, aunque el pueblo sigue presionando. Aquí hay un mitin muy importante de muchachos y de trabajadores que han venido a hacer un plantón y se están viendo en todo el país. La firmeza del presidente Petro poniendo en el horizonte la consulta popular, creo que explica lo que está ocurriendo allá. Los trabajadores y demás sectores que se han sumado a estas actividades exigen que los parlamentarios no sigan legislando de espaldas al pueblo y haciendo venias para la clase empresarial en la discusión de último debate de esta reforma. De lo contrario, se volcarán a las calles para la consulta popular. Hernán Darío Tobar Gaitán, Telesur, Bogotá, Colombia. Esta consulta abordará 12 puntos claves en 16 preguntas centradas de derechos laborales y justicia social. Entre ellos se incluyen la reducción de la jornada laboral a 8 horas diarias, el pago del 100% de recargo por trabajo en domingos y festivos, la contratación obligatoria de personas con discapacidad, la formalización de trabajadores informales y de plataformas digitales, contratos laborales para aprendices del SENA y la eliminación de la tercerización laboral. También se propone garantizar los derechos a trabajadores rurales, promover contratos a término indefinido como norma general y ofrecer incentivos a pequeñas y medianas empresas productivas. Esta consulta busca que la ciudadanía decida sobre reformas que no avanzaron en el Congreso. Seguimos con más de realidades.
El gobierno de Gustavo Petro se ha posicionado como la primera administración de corte progresista en el país. Su mandato ha estado enfocado en impulsar una agenda social centrada en la reducción de desigualdades históricas. Desde su llegada, ha enfrentado resistencias por parte de sectores conservadores y el poder legislativo, así como de organismos técnicos y judiciales. La oposición ha cuestionado tanto la viabilidad como el enfoque de sus reformas, alegando que algunas decisiones exceden los marcos establecidos por la Constitución, lo cual ha generado un ambiente de confrontación institucional y ha ralentizado la aprobación de varios proyectos estratégicos para su gobierno. En este contexto, una de las mayores controversias se desató cuando el Ejecutivo convocó una consulta popular y el Senado, con mayoría opositora, rechazó esta vía argumentando que se omitieron procedimientos fundamentales. Esta votación negativa ha sido considerada por el presidente como el producto de un fraude parlamentario, mientras que el registrador nacional, Hernán Penagos, optó por frenar el trámite hasta que las altas cortes se pronuncien sobre la constitucionalidad del decreto. El registrador nacional del Estado Civil colombiano, Hernán Penagos, informó que no programará el calendario electoral para realizar la consulta popular decretada por el presidente Gustavo Petro y que buscaba se realizara el próximo 7 de agosto. Según el registrador, esperará la determinación de las altas cortes sobre su validez y trámite. Lo correcto, lo pertinente. Nos han enseñado desde hace más de 2 siglos. La división de poderes es dejar en manos de las altas cortes para que decidan si continuamos o no con los trámites de la consulta popular convocada. Hoy no solamente está en juego la convocatoria a una consulta popular, está en juego el orden institucional del país, está en juego el principio democrático, está en juego, si se quiere, la democracia. Colombia. La propuesta de consulta popular presentada por el Ejecutivo fue negada por el Senado colombiano el pasado 14 de mayo en una sesión repleta de irregularidades que fueron denunciadas por los partidos de coalición de gobierno, a lo que se sumó la falta de un pronunciamiento formal por parte del Senado sobre este trámite, por lo que el gobierno decidió avanzar en este proyecto y a través de un decreto que ahora está bajo demanda judicial. El ministro del Interior aseguró que la consulta goza de todas las garantías para su proceso y el registrador se equivoca ante su postura. Yo creería que él no está acatando el decreto es para convocar, él es un operador logístico, por así decirlo, él no tiene por qué estar haciendo una excepción constitucional de una excepción constitucional que hizo el gobierno. Luego creo que se está equivocando gravemente en eso. Según analistas, el registrador nacional debería cumplir el decreto y no entrar en opiniones sobre asuntos que no le competen y que están fuera de sus funciones. Las facultades para dirimir la constitucionalidad del decreto de la consulta popular solo le corresponden a la Corte. Argumentan que acciones como estas hacen parte del bloqueo institucional en contra del gobierno con una casta política que le tiene miedo a la voluntad popular. Le tienen miedo justamente a que el pueblo asuma como soberano, porque es que la Constitución política dice: la soberanía radica en el pueblo y sobre el pueblo se edifica todo el poder público. Imagínate cuando el pueblo entienda eso, no es que el pueblo esté al servicio del Estado, no es el pueblo que está al servicio de la oligarquía, no es el pueblo que está al servicio de la democracia, no es el pueblo que está al servicio de la Constitución, no, es que el Estado, la democracia, la Constitución tienen que estar al servicio del pueblo. Es que si cambiamos esa lógica, haremos una profunda revolución ciudadana y a eso es a lo que le tienen miedo. La Corte Constitucional ha ratificado que cuando hay temas de interés nacional no se resuelven a través de las facultades del Senado o el simple interés del gobierno, por lo que ante las diferencias sobre proyectos como la reforma laboral, debe ser el pueblo quien dirima estos temas a través de los mecanismos como la consulta popular. Hernán Darío Tobar Gaitán, Telesur, Bogotá, Colombia. La consulta popular impulsada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, para que la ciudadanía se exprese sobre sus reformas sociales, quedó en pausa luego de que el registrador nacional, Hernán Penagos, dijera que no la convocará hasta que se pronuncie el Consejo de Estado. Penagos subrayó que se trata de un conflicto de gran envergadura entre dos poderes cuya resolución depende si se cumplieron los requisitos establecidos en la Constitución. Mientras tanto, la sección quinta del Consejo de Estado ya evalúa múltiples acciones de nulidad y tutelas contra el decreto presidencial. Tal y como lo planteamos esta semana, lo correcto
siempre ha sido esperar a que las Cortes decidan. Y en este caso, el Consejo de Estado tomó una decisión que ordena suspender el decreto que se convoca a consulta y seguramente en las próximas semanas se expedirá una sentencia. Verán ustedes que ante controversias como las que hoy está teniendo el país, que no tienen precedentes, por lo menos en la historia reciente de Colombia, lo correcto es acudir a las Cortes. Ya el Consejo de Estado acaba de tomar una decisión y eso traza una ruta jurídica muy clara del futuro de esa convocatoria a consulta. Lo que está haciendo el Consejo de Estado es actuar con mucho sentido jurídico, porque sin duda existía una controversia que requería una posición jurídica muy clara. Lo que a mí me anima es que nos da unas luces en el sentido de lo que debe hacerse hacia el futuro. Reconoce de alguna manera un planteamiento que nosotros veníamos haciendo y es el hecho de que hay una gran controversia jurídica que debía resolver en el futuro las altas cortes. Luego nos anima mucho porque se trata de un órgano legítimo que tiene competencia para hacerlo y que sin lugar a dudas podrá, digamos, encauzarnos hacia dónde debemos concurrirnos en el futuro en esta materia. Petro ha intentado reconfigurar la relación entre el Estado y los ciudadanos, apostando por una justicia social que priorice a las mayorías populares. Sin embargo, su gestión ha estado marcada por una constante tensión con las estructuras institucionales y políticas previamente consolidadas. Así, la disputa entre poderes refleja la complejidad de gobernar con una visión transformadora en un sistema político tradicionalmente resistente al cambio. Continuamos con más de realidades. La aprobación de la reforma en el Senado colombiano trajo consigo avances significativos en materia de equidad fiscal y fortalecimiento del Estado social. Una de las principales mejoras fue el rediseño del sistema tributario, que permitió una distribución más justa de la carga impositiva. Se gravaron sectores de mayores ingresos y se cerraron brechas en la evasión fiscal, lo que incrementó los ingresos del Estado sin afectar a los sectores populares. Estos recursos adicionales se destinaron a programas sociales, subsidios y proyectos de inversión pública, especialmente en regiones históricamente marginadas, fomentando así un desarrollo más equilibrado. En el ámbito social, se lograron transformaciones claves en temas laborales y pensionales. La reforma amplió la cobertura del sistema de pensiones, incluyendo a trabajadores informales y rurales, y dignificó condiciones laborales mediante el fortalecimiento de derechos básicos, como la estabilidad y la formalización del empleo. Afirmativo del senador Roldán, 57 votos por el sí, 31 por el no. Con una votación de 57 parlamentarios por el sí y 31 por el no, la plenaria del Senado colombiano aprobó el articulado que conforma la reforma laboral, cuya discusión en su cuarto y último debate dejó claras las posturas de las bancadas de oposición pertenecientes a los partidos de derecha, que determinaron no apoyarla. Para los trabajadores, se logró avanzar en derechos laborales que estaban perdidos tras la implementación de medidas regresivas impuestas durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Está el de los dominicales y festivos, que estaba reducido en un 75% de pago por ese trabajo en esos días. Quedó nuevamente en el 100% como estaba antes del año 2002. Y el carácter laboral del contrato de aprendizaje, que este es un tema muy importante para la juventud trabajadora. De tanto que hablamos de la juventud, de las oportunidades, de que no hay mayores futuros y sin embargo le negamos sus mínimos derechos. Pues bueno, en esta oportunidad se le van a garantizar sus plenos derechos como un contrato de trabajo como cualquier otro. Eso sí, tiene un término fijo, por supuesto. También se concretó que el reconocimiento y pago de horas extras nocturnas pasará de las 10 de la noche a las 7 de la noche y que se suma a los elementos más relevantes y logros claves de este proyecto. En una sesión que estuvo marcada por la limitación en el debate y la participación de los miembros de las bancadas de coalición gubernamental que respalda los cambios estructurales del articulado y cuya postura fue determinante para la eliminación en algunos artículos inconvenientes para la clase trabajadora.
En la Comisión Cuarta del Senado, Angélica Lozano y los ponentes introdujeron unas medidas sumamente regresivas como el trabajo por horas, ese artículo 37 y 38 que logramos eliminar, también una jornada de 4 días de descanso por 3 días, 4 días de trabajo por 3 días de descanso, lo que posibilitaría que no se le pagara el trabajo extra a las personas trabajadoras, y todo eso lo logramos eliminar. Nos fuimos a voto limpio porque los acuerdos que se estaban haciendo, las concertaciones que se estaban haciendo, se rompieron. Aunque significa un avance en materia de justicia y dignidad laboral, para algunos legisladores de las bancadas aliadas al Ejecutivo hay un sinsabor al no lograr concretar elementos de formalidad en los contratos a conductores de transportes de carga, quienes quedan a la espera de la conciliación de los textos, tanto en Cámara como en Senado, para que puedan salir adelante sus exigencias, a lo que se suma que no se logró el reconocimiento de contrato para los trabajadores agrarios. Contrato de trabajo agrario que está reconocido en el Código Sustantivo de Trabajo. En el año 2000, la reforma laboral que impulsó el señor Álvaro Uribe Vélez desmanteló muchos derechos, ¿no? Pero entre ellos acabó con el contrato de trabajo agropecuario. Hoy existen en Colombia miles de trabajadores de las haciendas, de las grandes empresas agropecuarias que trabajan como jornaleros. ¿Eso qué quiere decir? Que les dan un pago al día y no tienen la oportunidad de ellos hacer un ahorro, de tener esa garantía para ellos poderse pensionar. Acaban su vida trabajando. Ahora se deben conciliar los textos de aprobación que salieron tanto de Cámara como de Senado para la firma presidencial y se conviertan en ley. Analistas aseguran que gracias al impulso de la consulta popular que contenía los puntos claves de la reforma laboral, se logró el avance en esta materia por parte del Senado. Hernán Darío Tobar Gaitán, Telesur, Bogotá, Colombia. En Colombia, un país marcado por décadas de precarización laboral y violencia sindical, acaba de ocurrir algo que muchos creían imposible. El Senado aprobó la reforma laboral del gobierno de Gustavo Petro, una de las más ambiciosas en la historia reciente del país. Sus artículos reconocen el trabajo como un derecho y no como una mercancía. En ellos se legaliza aspectos como el contrato indefinido, promoviendo la estabilidad laboral, el fin de la tercerización abusiva y el recargo del 100% por trabajos dominicales festivos y de horarios extendidos. Asimismo, se reduce la jornada semanal a 42 horas y se abre la puerta a semanas laborales de 4 días. La derecha y los sectores empresariales no están contentos. Alegan que aumentarán los costos laborales, pero muchos se preguntan qué vale más, la dignidad o el margen de ganancia. La aprobación de la reforma laboral es un gran paso para los derechos laborales en Colombia. Síguenos para conocer más de esta y otras noticias de Colombia, Latinoamérica y el mundo. En Colombia, diversos sectores políticos ligados a intereses tradicionales han demostrado una notable habilidad para camuflajearse dentro del discurso institucional, especialmente en momentos coyunturales. El Senado, como reflejo de esas élites, donde se incluyen políticos y medios de comunicación, suelen adoptar posturas aparentemente neutras o técnicas que les permiten mantener el control sin llamar la atención directa a través de retóricas centradas en la defensa del orden constitucional o el interés nacional. Estas posturas logran frenar iniciativas de cambio mientras proyectan una imagen de estabilidad democrática. Con la aprobación de la reforma laboral, se ha superado un paso clave dentro de la agenda gubernamental, lo que representa un avance significativo hacia los cambios estructurales propuestos por el Ejecutivo. Este hito legislativo refleja un respaldo político necesario para seguir adelante con las iniciativas contempladas en la propuesta de gobierno. Ahora, el siguiente paso es la eliminación del decreto emitido por el presidente Petro en relación con la consulta popular. Esta medida resulta esencial para habilitar jurídicamente la decisión de dicha consulta, permitiendo que el mandatario lleve a cabo este mecanismo de participación ciudadana conforme a los objetivos previamente planteados.